Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca del Murciélago. Siempre en este canal hablo de Vampiro. Vampiro la Mascarada, Vampiro Quinta Edición, Vampiro 20 Aniversario, que los manuales. Y nunca hablo de otros juegos de Mundo de Tinieblas. Y me parece un poco injusto e hipócrita no hacerlo considerando que el juego del que vamos a hablar hoy día es mi juego favorito, que es Mago la Ascensión. Mago la Ascensión fue el segundo manual de la colección 20 aniversario que me compré, este enorme libro con el que puedes hacer pesas y matar a un rinoceronte. Es un manual que en primera instancia resulta un poco intimidante por su volumen. Y no es solamente su volumen. Mago es un juego que intimida mucho al jugador, sobre todo al jugador nuevo, porque es un juego que te incorpora mucha historia, mucho lore y que tiene una mecánica muy flexible y adaptable, y eso hace que los jugadores nuevos o los jugadores poco experimentados sientan un poco de uy, ¿cómo hago esto? O incluso de forma mucho más contundente los narradores. ¿Por qué hay tan poco narrador en Mago la Ascensión? ¿Qué teoría tengo yo? Se las voy a explicar, pero primero vamos punto a punto. ¿Por qué se considera que Mago es un juego tan grande, tan gigante? Primero que todo, la mayor parte, digo mayor parte porque hay otros juegos que comparten la misma característica que Mago, pero la mayor parte de los juegos de Mundo de Tinieblas son acotados en algún sentido. Por ejemplo, en Vampiro tienes un lore muy grande, muy flexible también, muy adaptable al mundo real, pero es un lore que dentro de la grandeza, ¿cierto? Dentro de la extensión que posee, está delimitado. Mago también tiene un lore delimitado, pero Mago se mete con algo más profundo que es la realidad de todo lo que existe. Y cuando digo realidad me refiero a la realidad, O sea, en Mago tú puedes hacer lo que sea. Y eso hace que el juego sea tremendamente flexible, que requiera mucha creatividad, que requiera que los jugadores sean mucho, en este caso, muy proactivos, y también requiere que el narrador sea, la narradora sea muy proactivo, porque necesita que toda esta gran masa de conceptos se pueda encauzar de una manera entretenida y al mismo tiempo que se pueda entender. En Mago tú puedes empezar el día en el mundo normal y lo puedes terminar en el mundo subatómico, o pasar al mundo de los espíritus, o ir al mundo de los sueños, o ir al hiperespacio, o viajar al tiempo, al pasado, viajar al futuro, perdón, viajar al tiempo probablemente también se puede hacer, aunque suena extraño. Pero Mago es un juego que tiene esa premisa, o sea, encarnas a un mago, que es básicamente un artesano de la voluntad. Tú puedes hacer lo que quieras con el mundo que te rodea. Puedes invocar demonios, puedes transformar algo en oro, puedes hacer lo que sea. Por supuesto, está la limitante de la paradoja, que es esta fuerza que choca con la realidad del mago. Imaginemos que está en la realidad del mago. El mago puede hacer lo que quiera con la realidad, la puede moldear. Pero del otro lado está la realidad consensuada. ¿Qué dice la realidad consensuada? Que existe la gravedad, existe el coeficiente de roce, existen las leyes de Newton, o sea, toda la realidad que los seres humanos normales entendemos. Acá está la realidad humana y acá está la realidad del mago. El mago dice, voy a hacer que el auto que está en la pendiente se suelte el freno de mano y caiga por la pendiente. Ahí la realidad del mago y la del humano o la de los mortales no choca tanto, porque es algo que podría pasar, por lo tanto se acepta, el choque no es tan fuerte. Pero si tú conviertes ese auto en una vaca, las fuerzas van a chocar muy fuerte, porque la realidad del mago y la realidad del humano o de los seres humanos no está coincidiendo, y eso hace que el mago tenga que pagar por hacer magia. Es un sistema que a mí me encanta. Yo la primera vez que exploré Mago, vi el manual y dije, wow, ¿cómo me voy a leer todo esto? Y yo quiero jugar. Pero cuando llegué al punto de la paradoja y cómo funciona la magia, fue un amor a primera vista. A mí me encantó el sistema de Mago, me encanta todavía el sistema de Mago, cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo puedes hacer los hechizos. Me encantó el sistema de Mago. Y no he parado de narrar Mago desde entonces. Conocí Mago y empecé a leer, y hasta el día de hoy es uno de mis juegos, es mi juego favorito. No es uno de mis, es mi juego favorito. ¿Por qué es tan abrumador? Primero, como les dije al principio, es un sistema muy flexible. En otros juegos como Dungeons and Dragons, tú tienes una lista de hechizos que te especifica la cantidad de veces que puedes usarlo, el nivel que requiere, la distancia, o sea, está muy delimitado lo que tú puedes hacer con el hechizo. En Mago eso no existe.
En mago tú puedes hacer tantas cosas, le puedes dar tanto alcance a la magia, puedes hacer, por ejemplo, dependiendo de los éxitos que obtengas en la tirada, puedes incrementar la efectividad del hechizo, o usar más de un objetivo, delimitar el efecto para que sea coincidente y que la paradoja no te pegue tan fuerte, o hacer un efecto vulgar porque no tienes tiempo para pensar en otra cosa. Al mismo tiempo es un juego que te empuja como jugador a buscar, en este caso, focos o prácticas que simplifiquen la magia. Y eso hace que sea mucho más complejo, que sea mucho más difícil para el jugador novato jugar mago. Hacer cosas en mago, hacer magia, requiere mucha creatividad y ser muy proactivo. Y narrar las cosas que ocurren en mago, también requieren mucho ser muy proactivo, requieren estar muy pendiente de la historia. Si el día de hoy los jugadores están acá, ¿dónde van a estar mañana? ¿Hay alguna consecuencia? ¿Cómo se hacen los enfrentamientos de magia? Tienes que estar muy pendiente de eso, y esa es otra cosa que puede abrumar un poco al jugador novato. Mago tiene muchas tablas, pero una vez que uno entiende cómo funciona el sistema, leer las tablas es como la tabla del 2, 2x2, 4, 2x3, 6, así se te hace fácil leer las tablas, cuánto daño hace esto, qué requiere, qué esfera se usa para hacer esto otro. Una vez que tú entiendes el sistema, mago se hace bastante amigable, pero para eso hay que tener, en este caso, la disposición de leerse el manual. ¿Qué otra cosa puede hacer que mago sea muy abrumador? La responsabilidad. Yo sé que algunos no quieren escuchar la palabra responsabilidad. Yo quiero jugar, no quiero ser responsable, pero les informo que para jugar hay que ser responsable en algunas cosas. Por ejemplo, cuando tú te juntas con amigos en una mesa, está la responsabilidad de avisar que no vas a llegar, o de decir que en este caso no podrás ir por tal y tal motivo. O sea, hay una responsabilidad personal, pero en el juego también tú tienes cierto nivel de responsabilidad. Si en la historia tú eres un héroe y tienes que salvar una villa, no puedes dejar que la gente muera, porque tu responsabilidad intrínseca es, en este caso, participar activamente de esa narrativa. En mago pasa lo mismo con la mecánica. Cuando los jugadores no se quieren estudiar las esferas, no quieren saber qué pueden hacer, el narrador tiene que tomar todo ese trabajo de estar recordándoles todo el rato qué es lo que deben hacer y qué pueden hacer con su magia, cuáles son sus límites, y eso debería estudiarse los jugadores. Mago, la Ascensión, voy a mostrarle aquí la edición de bolsillo. Mago es un juego que es uno de los juegos para mí con más posibilidades que tiene Mundo de Tinieblas, pero lamentablemente es el juego donde hay menos narradores, al menos en el habla hispana. Yo me acuerdo haber subido una vez una encuesta a varias páginas de Mundo de Tinieblas en Facebook, y este fue el juego que salió número 1 como el que tiene menos narradores o narradoras en habla hispana. Y esto, yo creo, si me preguntan a mí, yo creo que se debe principalmente a que Mago es un juego que, si uno lo juega solo, o sea, al jugar solo me refiero a dirigirlo todo tú, como narrador o narradora, se te hace muy pesado. ¿Por qué? Porque hay que estar pendiente de la tabla de efectos, de cómo se hace esto, de qué se necesita, de cuántas esferas hay, de cómo se mezclan, y todo eso el jugador igual debería tenerlo en cuenta. Yo sé que muchos van a pensar que todos los juegos requieren que los jugadores lean el manual. Sí, es verdad, todos los jugadores deberían saberse las reglas. Es como en todos los juegos tú deberías saberte las reglas, o sea, es como lo más elemental de jugar lo que sea. Pero creo que en Mago ocurre, bueno, me ha ocurrido a mí, por eso lo digo por experiencia propia, en 3 mesas que ya he dirigido de Mago, en las 3 mesas me ha pasado que los jugadores no se estudian las esferas, te preguntan siempre qué pueden hacer, todo el rato, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Me tocó más de 5 veces decirle a alguien: con nivel 1 solamente puedes percibir, solamente puedes ver, no puedes hacer nada más. Si tienes fuerzas 1, puedes ver la electricidad, el campo electromagnético, el calor, pero no puedes ver, no puedes hacer nada más que ver. Fue un calvario explicarle a esa persona que en nivel 1 solamente podía hacer eso, porque le expliqué todas estas veces. Entonces, siento que cuando el jugador no tiene esa participación y no es proactivo, la mesa de Mago es más difícil de llevar, y por eso nadie quiere dirigir Mago. Porque piensen en esto. Los Dungeon Masters, cuando juegan Calabozos y Dragones, saben qué hechizos tienen sus personajes, bueno, sus jugadores, qué limitantes tienen, cuáles son sus debilidades, lo tienen todo muy controlado. En Mago, tus jugadores pueden hacer lo que sea.
O sea, en mago, si al jugador se le ocurre, por ejemplo, la mala idea, por supuesto, pero si al jugador se le ocurre y tiene la posibilidad, puede invocar algo terrible en un centro comercial, y es algo que tú como narrador no tenías planeado, pero él lo puede hacer, no hay ninguna regla que se lo impida. Entonces Mago es un juego tan amplio y con tantas posibilidades, que es muy complejo dirigirlo cuando no existe esta relación, esta comunicación entre narrador y jugadores. Si los jugadores no se estudian las reglas, no saben cómo funciona la esfera, no van a disfrutar tanto el juego, eso es lo otro. Entonces es un juego que se hace muy grande, se hace muy flexible y demasiado amplio cuando nadie está trabajando para jugar como corresponde con él. Entonces mi sugerencia es la siguiente: cuando ustedes vayan a jugar Mago, o se descarguen el manual en digital o se compren el manual físico, no se dejen llevar por el tamaño del manual, sino que léanse lo esencial, léanse las reglas, léanse lo que es lore y conceptos básicos, y van a estar listos para jugar Mago. Y por supuesto, si son jugadores, por favor estudiense el manual. No todo el manual, léanse lo básico. Ustedes como jugadores se tienen que leer con suerte qué es la paradoja, cuál es su tradición o el grupo en el que estén, y cómo funcionan las esferas. Si saben cómo funcionan las esferas y la magia en Mago, van a saber cómo se juega todo Mago. No es un juego complejo. Obviamente conociendo la mecánica básica de atributos y habilidades, pero ya la esfera es algo que una vez que se sabe manejar es relativamente sencillo. Y con esto, ¿qué quiero decir? ¿Y cómo termina este video? Mago es un juego abrumador. Sí y no. Mago es un juego abrumador en el sentido negativo cuando nadie coopera para jugar bien el juego. O sea, cuando el narrador tiene toda la responsabilidad del juego, Mago se hace denso. Cuando el jugador no hace nada al respecto para conocer el juego, se hace denso. Cuando crees que tienes que leerte todo el manual para jugar, se hace denso. Pero Mago es un juego que lo hace el jugador. Tomas el manual, lees lo básico, lees las reglas, puedes jugar Mago. Empiezas tu mesa, como jugador, tómate el tiempo en la semana o en el mes, no sé cuánto tiempo tomarán entre sesiones, estúdiate las esferas, aprende el sistema para poder hacer tu magia como corresponde. Y van a darse cuenta que es uno de los juegos más satisfactorios y entretenidos que hay, tanto para jugar como para dirigir. Y ese ha sido el video del día de hoy. Recuerden, Mago es un juego abrumador, abrumadoramente genial. No es un juego abrumador negativamente. Y por supuesto se va a hacer muy denso cuando no ponemos de nuestra parte o cuando no sabemos enfocar nuestras prioridades. Te puedes leer todo el manual de Mago, a lo mejor te termina encantando el lore, pero yo personalmente, en mi experiencia, puedo decirles que no es necesario leerse todo el manual, para nada. Te puedes leer el inicio, te puedes leer lo básico, los conceptos, te puedes ir a lo que son las costumbres de los magos, irte a las tradiciones y luego irte a las reglas y empezar a jugar sin ningún problema. No es un juego tan denso como se piensa, pero insisto que es un juego que se hace muy grande y muy insoportable cuando no ponemos de nuestra parte. Hay muchos juegos que son así, pero este juego en particular creo que tiene esa característica. Cuando no se pone, en este caso, suficiente atención en Mago, es un juego al que se le saca muy poco provecho, y por esa razón hay pocos narradores también. Los invito a todos ustedes, jugadores, jugadoras, que quieran probar Mago, por favor, prueben Mago, dirijan Mago, cuéntenme cómo les fue dirigiendo Mago. Aquellos que ya hayan dirigido Mago, escríbanme abajo en los comentarios cómo ha sido su experiencia. Aquellos que hayan jugado Mago, cuéntenme abajito cómo ha sido su experiencia como jugadores. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Creen que le faltó algo? ¿Creen que me gustaría leer ahí sus comentarios? Nos estamos viendo próximamente aquí en la Biblioteca del Murciélago con más videoblogs de Mundo de Tinieblas. Más adelante vamos a hablar de Hombre Lobo, de Changeling, de Raid y de Cazador, y de lo que vayamos pillando en el camino. Muchas gracias por ver el video, y si no estás suscrito, suscríbete. Si no le has dado like, bueno, si te gustó, dale like. Si no te gustó, le puedes dar dislike, no hay ningún problema. Comenta abajito, comparte, y gracias por apoyar este proyecto. Nos estamos viendo próximamente aquí en otro video en la Biblioteca del Murciélago. Hasta pronto.